Hola, ¿qué tal? Nos vemos en otra de nuestras sesiones en donde vamos a darle una continuidad a nuestro tema de control de operaciones. Un tema que realmente ha sido un tema largo, pero de alguna manera tiene un enriquecimiento muy fuerte en función de todas aquellas técnicas, de todos aquellos, de alguna manera, temas que hemos estado revisando dentro del mismo tema de control de operaciones. Tópicos que de alguna manera nos van integrando, nos van de alguna manera complementando la parte de control. El control que se lleva a cabo desde la misma planeación que tenemos de nuestra empresa, desde la misma programación, cómo también el mantenimiento influye, los tiempos de entrega y cómo esas características que se van integrando como actividades propias de toda una gama de situaciones en las cuales estamos involucrando todo este proceso. Como lo vimos en la sesión anterior, ya estuvimos revisando la parte de almacenaje, la parte de cómo existen esas técnicas de almacenaje, cómo esas técnicas se van integrando dentro de un contexto totalmente inmiscuido en el cumplimiento de las mismas metas. Definitivamente todos estos procesos que se van revisando y que se van viendo como una parte integral de las operaciones, nosotros debemos de entenderlo como una parte de dirección, como una parte analógica del mismo proceso en el cual nosotros estamos controlando nuestra empresa. Si nos hablan ya de qué es un rack selectivo, qué es un rack dinámico, de qué forma queremos almacenar nuestros productos, ya sabemos perfectamente que existen esas técnicas, existen esas diferencias, técnicas que totalmente se ven inmiscuidas en un proceso. Sin embargo, sin duda todos estos procesos se van revisando. Tenemos las técnicas de almacenamiento que estuvimos viendo en la sesión anterior, en donde esas técnicas de almacenamiento se ven que si tenemos el almacenamiento al azar y que por otra parte tenemos el almacenamiento predeterminado y el almacenamiento zonificado que depende mucho del sector estratégico al cual estamos trabajando. Sin embargo, nuestros productos también requieren de todas esas necesidades para poderlos controlar. Estuvimos viendo en la sesión anterior cómo esos principios de almacenaje desde la seguridad, desde que también cuando estuvimos viendo la parte de código de barras, identificación única del producto, todo eso es muy importante para poder ir progresando, para poder ir alcanzando esas metas que nosotros tenemos. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a estar revisando la parte de contenedores. Contenedores y algunas otras filosofías, incluso ya vamos a entrar a la parte de calidad. Todas esas situaciones y parte de control de operaciones ya es una filosofía, ya es una forma de ir tratando todos aquellos aspectos en los cuales nosotros podemos entender que dentro del mismo control de operaciones nosotros tenemos diferentes facetas. Facetas que sin duda se van a ir dando en función de las características de nuestro producto, en función de la característica de nuestra empresa, esa empresa que hemos estado formulando, esa empresa que de alguna manera hemos ido alcanzando desde que hemos visto lo de que es la empresa familiar, hasta la planeación estratégica, la cadena de valor, cómo los sectores estratégicos se mueven, ¿sí? La parte de cadena de suministro y ahora lo que es el control de operaciones es sin duda ya una parte esencial. Entonces, ya continuando con nuestro tema de control de operaciones, vamos a verla en nuestra lámina donde dice la lámina de contenedores, que ¿para qué son estos contenedores? Bueno, alentar el uso de contenedores es algo que realmente nos ayuda, es algo que de alguna manera podemos estar incluso reciclando, podemos estar utilizando de alguna manera como parte de nuestro proceso productivo y como parte de una esencia de proceso de manufactura. Facilita la distribución, el uso de materiales, el almacenamiento y el control. Existen contenedores en los cuales se han ido eliminando toda esa filosofía de tener materiales en caja. Hemos visto que, por ejemplo, cuando tenemos materiales como las botellas que se vayan a utilizar para un mismo proceso, para un proceso de llenado, para un proceso de generación de un producto que va embotellado.
Con anterioridad se manejaban mucho lo que son las cajas corrugadas. Las cajas corrugadas que, bueno, sabíamos que cada caja traía 200 piezas y que si tenemos 100 piezas, 100 cajas de estas ahí puestas, pues ya tenemos 20,000 piezas en una tarima, etcétera. Sin embargo, los contenedores ya empiezan a ser una parte esencial para lo que es el manejo del almacenaje. Los contenedores ya es una parte en donde también podemos utilizarlos como una ventaja de control, como una ventaja de manejo. El manejar un solo contenedor en la línea en lugar de manejar una tarima con varios corrugados también ayuda a alentar la parte de medio ambiente. No estar utilizando tanto corrugado, no estar utilizando tanto cartón, que de alguna manera eso nos va a ir alentando a tener operaciones más eficientes, más amigables al ambiente. Se fomenta el reuso de contenedores. El reuso esa es una parte que debemos de ver. ¿Para qué estamos gastando el dinero en estar generando mayor corrugado o en mayor bolsas, etcétera? Los contenedores se pueden reusar. Los contenedores tienen esa característica esencial de poderse utilizar cuando realmente se necesitan. Lo podemos rellenar. Podemos ver ejemplos de que de alguna manera ese tipo de reuso de contenedores facilita, baja costos y utiliza todas las características esenciales de un proceso. Por ejemplo, todos esos negocios en donde tienen fuente de sodas y que utilizan un vaso y dicen, bueno, este vaso puede rellenarse con el líquido. ¿Qué es lo que están buscando? Primero, el reuso del mismo contenedor. Segundo, el servicio, que no nos esté faltando nada para que el servicio sea dado. Esa es una parte muy esencial y es algo que debemos de contemplar, que los contenedores pueden ser reusados. Se reduce el desperdicio y se estandarizan las operaciones. Podemos hablar de contenedores por metro cúbico. Esto lo que nos hace es que siempre todo lo que quepa en un metro cúbico es lo que va a ser el contenido del material que vamos a utilizar. Sin embargo, también un metro cúbico reduce las posiciones de racks en altura, pero por otra parte también, al reducir las posiciones de racks podemos tener mayor número de posiciones hacia arriba. Fíjense bien cómo estos detalles que son totalmente esenciales para el control de una operación. Son detalles que nos van a ayudar a reducir costos, son detalles que nos van a ayudar a alcanzar esas metas en las cuales vamos a estar teniendo mayor número de productos almacenados en un determinado metros cuadrados calculados para nuestro almacén. Todas estas características reducen costos, reducen movimientos, alientan a la mejor identificación, etcétera. De verdad, estos contenedores hay que tenerlos. Otra de las partes que vemos en nuestra lámina, y lo podemos revisar en el punto 5 de la lámina, dice, se reduce el manejo de materiales y la mano de obra. Antes teníamos mano de obra que se dedicaba a quitar los materiales de los corrugados, a poner esos materiales corrugados en un contenedor que de alguna manera se manda reciclado o tiene un manejo adicional. Eso lo podemos eliminar claramente con el manejo de contenedores dentro de nuestra planta. Y el último punto es reduce los costos de operación, por supuesto. El reuso, el RRR regularmente que se utiliza en las empresas, que es usa, reusa y recicla, ¿sí? Esas son las partes muy importantes en las cuales debemos de estar totalmente inmiscuidos para que nuestra operación sea eficiente. Vamos a ver otra parte en la siguiente lámina donde dice que es el punto de uso. El almacenamiento en el punto de uso mantiene el inventario en las ubicaciones específicas para su uso. Ejemplo, el almacenamiento de punto de uso, podemos ver que podemos tener todo un ciclo del proceso en el que en el punto de uso estamos almacenando nuestro producto. Vamos a revisar un poco cómo está esta situación. Nosotros tenemos nuestro centro de trabajo en esta zona. Es una zona que totalmente tiene un ciclo y que tiene un flujo. Sin embargo, para poder generar el producto y para poder generar esa base en la cual vamos a estar inmiscuidos en nuestros procesos, necesitamos materiales. Estos materiales
los vamos a estar ocupando durante el proceso. Y una vez que estamos ocupando durante el proceso los materiales, vamos a ver cómo vamos a reabastecer estos materiales. Regularmente, en un proceso normal, el montacargas se utiliza abasteciendo ubicaciones de racks o ubicaciones de almacenamiento. Tenemos nuestro almacenamiento y el montacargas lo que hace es rellenar esta ubicación y llenar todas las ubicaciones posibles de acuerdo al sistema de almacenamiento que tengamos. Si se fijan, es un proceso simplemente de reabastecimiento de materiales. Se elimina un material y el montacargas ve una posición libre y lo vuelve a poner. El mismo principio se utiliza en este tipo de situaciones donde tenemos el almacenaje en un punto de uso. ¿Qué significa esto? Significa que las posiciones donde yo tengo el material 1, 2, 3, 4 y 5, yo las voy a reabastecer con un material bajo las mismas características. Vamos a ir reabasteciendo cada una de estas características en un punto de uso. ¿Sí? Entonces, una vez que yo termino de utilizar este material, que siendo el mismo material 3, lo convierto en un reabastecimiento. Y de la misma forma, cada uno de nuestros materiales empiezan a volverse ya un reabastecimiento de material. Esto va en función del mismo uso del material. Entonces, lo que quiere decir es que el montacargas va a tener el flujo dentro de nuestra empresa y reabastece el primero, reabastece el segundo, reabastece el tercero, el cuarto y el quinto. Esto depende mucho del diseño de nuestros procesos. Realmente lo que se necesita dentro del contexto global de lo que es el manejo del punto de uso es un contexto en el cual tenemos que ver que el inventario lo tenemos en el lugar en donde lo vamos a necesitar y el otro tenemos que ver a qué centro de trabajo corresponde. Sin duda esto es algo bien importante. ¿Por qué? Nosotros podemos tener otro centro de trabajo en donde también necesitemos la opción 1, 2, 3, 4 y 5 de materiales. Este centro de trabajo también va a tener un flujo. Posiblemente este y este centro de trabajo tengan el mismo producto. Sin embargo, este centro de trabajo lo llamamos como centro de trabajo 1 y este es un centro de trabajo 2. Cuando el montacargas pasa y lleva una tarima en el 5, puede ser que otro montacargas o el mismo también lleve el mismo ciclo, en el cual vamos reabasteciendo materiales. Sin embargo, algo muy importante de lo que se refiere al manejo de materiales de acuerdo a una técnica de punto de uso, es que esta técnica de materiales realmente se encuentra inmiscuido en el mismo proceso. Que una vez que se tiene totalmente formalizado el proceso para los materiales y el flujo de proceso, el abastecimiento se haga en el punto en el que lo voy a utilizar. Esto es a lo que se refiere esta técnica. Esto se utiliza mucho también en las cadenas en donde se dedican a la comida rápida, en las cadenas en donde de alguna manera necesitan reabastecimientos inmediatos. Entonces no es posible que vayamos a un almacén, después lo pongamos en el punto de uso y después lo utilicemos. En este momento es donde tenemos que estar reabasteciendo los mismos materiales. Posteriormente tenemos lo que es afinando la estrategia de almacenamiento. Esto que se refiere a afinando la estrategia de almacenamiento, empiezan a verse ya situaciones totalmente de control. Como lo podemos ver en la lámina, en la primera parte vemos lo que es defina las funciones de control. Confiabilidad, contabilidad, estado del inventario en tiempo, o sea, ¿qué tanto tiempo tenemos en este inventario totalmente controlado? ¿Cuál es el tiempo necesario que debemos de tener el inventario para poderlo controlar? Sin embargo, todas estas características se van visualizando
como una parte esencial de lo que es la estrategia de almacenamiento. En la segunda parte, como lo podemos ver en la lámina, nos dice especifique. ¿Especifique qué? Técnicas apropiadas para ordenar, políticas apropiadas para el flujo eficiente de los materiales a través de la cadena de distribución hacia el cliente. Y todas estas características que realmente van a influir en el mismo manejo de materiales. Existen técnicas para poder definir cuál es el mejor manejo de materiales. Existe la técnica, por ejemplo, la técnica SHA. La técnica SHA que se va a ver totalmente definida como los flujos que estamos manejando del proceso. Por ejemplo, esta técnica, que sus siglas significan Systematic Handling Analysis. ¿Qué es lo que analizan? A ver, vamos a ver qué distancia tenemos de aquí a acá. Las distancias que estamos manejando con el mismo montacargas. Dónde el montacargas tiene que estar tomando el material. ¿Sí? Y cómo todo esto se va interrelacionando con la función. ¿Qué función? Almacenamiento 1. Cómo el montacargas tiene un recorrido y demás. Existen ciertos principios de esta técnica. Sin embargo, fuera de lo que es la técnica, tenemos que especificar cuál va a ser la técnica apropiada para el almacenamiento. Tenemos que especificar que si esta técnica nos va a apoyar para cumplir con las políticas de almacenamiento que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. De verdad, ya todas estas políticas, ya todos estos sistemas, ya todas estas características que tenemos de nuestra misma empresa, las vamos interrelacionando en un proceso. En un proceso donde dice, como lo dice nuestra lámina, proporcione medidas para alinear los inventarios con las áreas y las estrategias de marketing, ventas y logística. Sin duda estos inventarios, como lo vemos en la gráfica, podemos ir viendo que cada uno de estos espacios de rack que estamos utilizando tiene una característica esencial, que es el proporcionar cuáles son las ventajas que vamos a tener con nuestros clientes, cuáles son las ventajas que vamos a tener con las mismas ventas y la misma logística para poder tomar el material. He ahí la importancia de que realmente cuando diseñemos un almacén y cuando diseñemos las estrategias de almacenamiento, no necesariamente nos vayamos por la mayor cantidad, lo que más le quepa, sino también esos movimientos que hacemos con los materiales que influyen primero, antes que nada, en el tiempo de entrega. Influyen segundo, en el tiempo de preparación de la misma corrida de materiales y también cómo nosotros vamos a ir integrando esa distribución dentro de nuestros productos. Realmente, lo que es la distribución que se maneja dentro del mismo contexto de nuestra planta, la podemos entender como una integración total de la planta hacia nuestros clientes. Cuando hablamos de cadena de suministro, estábamos revisando cómo también nosotros estamos revisando la operación de nuestros proveedores. Revisamos la operación del proveedor de nuestro proveedor y así sucesivamente. Sin embargo, todas estas estrategias de almacenamiento van a permitir alcanzar la mejor tecnología, la mejor manera de estar revisando estos procesos dentro de este rubro principal. Para poder entender todos estos procesos y estas estrategias que vamos a estar formulando, es bien importante que vayamos visualizando el tipo de producto que estamos haciendo en nuestra planta. Que visualicemos cómo el producto se tiene que manejar. No necesariamente un producto tiene que ir en un contenedor o en una caja. No. También son productos que por su característica delicada o por su característica esencial, también va a necesitar de medios de manejo. ¿Cómo vamos a tomar el producto? ¿Lo vamos a tomar con unas pinzas? ¿Lo vamos a tomar con un montacargas, un contenedor? Tiene que ser personalizado, tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué se trata ese sistema de almacenamiento? Realmente son esas partes donde no tenemos que dejar sin duda cada una de esas características que nos van a permitir alcanzar lo que nosotros queremos. Entonces, la estrategia de almacenamiento es esencial.
Vamos a definir lo que es los pasos para desarrollar este sistema de almacenamiento. Como lo podemos ver en nuestra lámina, en la siguiente lámina, el primer paso es documente las operaciones existentes. Digamos cómo lo estamos haciendo. ¿Qué necesitamos para que nuestro proceso sea más fluido? ¿Qué es lo que de alguna manera vamos a estar escribiendo en nuestros procedimientos para que empecemos a ver qué? Flujos de información, ciertos. Flujos de materiales, erróneos. Distancias, análisis. Eso es la parte esencial como primer paso para poder empezar con una estrategia de almacenamiento. Ya cuando tenemos el panorama real, el panorama que hoy en día lo estamos utilizando, entonces sí, ese panorama lo vamos a empezar a definir como qué requerimientos necesitamos, que es el punto número 2, como lo podemos ver en nuestra lámina, es definir los requerimientos. Identificar las deficiencias en documentos. Habíamos visto que parte de los principios que nosotros tenemos para lo que es el almacenamiento, tenemos que estar manejando principios de transferencia de materiales, registrar todos esos movimientos que nosotros tenemos. Pero también hemos visto que esas transacciones y esos registros tienen que estar totalmente documentados. Tenemos que revisar si esa documentación que estamos teniendo para cada uno de nuestros procesos sea documentación eficiente, contenga la información que realmente necesitamos y que sin duda sea una forma de entender nuestro proceso para el proceso de almacenaje y estrategia que estamos definiendo. Si todo esto cumple, nos vamos al siguiente paso. Vamos a ver el siguiente paso que nos indica que son identifique alternativas en documentos. Todos sabemos que dentro de un proceso administrativo, los documentos pueden tener una duplicidad. Los reportes y actividades pueden tener una duplicidad. ¿Por qué no tener un solo documento viajero y que ese documento vaya a través del tiempo? A través de cada una de esas etapas del proceso en el cual realmente necesitamos entender que estas etapas se tienen que ir cumpliendo una a una. Y ese documento nos va a dar la historia de cada una de estas etapas. Por eso esas alternativas de documentos, esas alternativas que nosotros vamos a estar definiendo, tienen que estar totalmente inmiscuidas en ese proceso en el cual vamos a alcanzar todas y cada una de esas necesidades que tenemos. Ya que tenemos las alternativas, hay que evaluarlas. Hay que evaluar esas alternativas. Recuerdan que cuando vimos la primera parte de este tema, que era el ciclo de planeación y control, donde decía, planea, controla, evalúa y corrige, de la misma forma tenemos que ver esa alternativa de almacenamiento para poder definir la estrategia. Hay que planear la estrategia, hay que controlarla, hay que ver qué documentos, qué formas, qué procedimientos vamos a estar teniendo para poder controlar esa operación. Pero por último también hay que evaluarla y esas alternativas tienen que ser evaluadas. Hay que seleccionarla y ver una solución. Es algo del mismo ciclo que estamos platicando que nos dice corrige, ve qué soluciones tienes, ve si esas soluciones van a alcanzar lo que nosotros estamos buscando para nuestro proceso. Sin duda estos ya son pasos que de alguna manera nos lleva a lo que es la mejora continua. Nos lleva a actualizar el plan estratégico que tenemos del almacén. Nos ayuda a decidir si dentro del mismo proceso tenemos un almacenamiento en almacén o un almacenamiento en punto de uso. Realmente son estrategias que tienen que estar totalmente ligadas. Son alternativas y soluciones que vamos a estar generando en función de lo que la empresa está necesitando. Todo esto tiene un paso, todo esto tenemos que verlo. Todos los pasos que vamos a estar revisando son pasos que están ligados y van a irse generando como parte de nuestra cadena de abastecimiento. Recordemos que el control de operaciones también nos va a ayudar como parte de nuestra cadena de abastecimiento. Y este control de operaciones nos va a ir determinando la manera en la que vamos a ir
generando ese recurso, la manera en la que vamos a ir atrapando esa necesidad y ese ímpetu de alcanzar el resultado, que es entregar el producto en tiempo, en forma y en las cantidades que nos están solicitando nuestros clientes. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos la parte de transporte, utilizando la filosofía just in time, justo a tiempo, reducción de desperdicio. Se podrá reducir el daño por manejo. Sabemos ya que nuestros productos tienen una especificación de manejo. Y si no la tienen, yo recomiendo ampliamente que nuestros productos nos indique el Departamento de Ingeniería de Diseño o el Departamento de Ingeniería de Manufactura, que nos indique cómo, de alguna manera, nuestro diseño tiene que incluir cómo vamos a manejar ese material. ¿Con guantes? ¿Sin guantes? ¿Con pinzas? ¿Con montacargas? ¿Lo podemos aventar? ¿Se puede caer? ¿No se puede caer? ¿Se fijan cómo son características muy esenciales que debemos de tener en nuestro producto? Y entonces, el evitar ese daño es parte del mismo transporte que vamos a tener de nuestro producto. Inventario excesivo u obsoleto generado por decisiones fuera de tiempo o equivocadas. Se fijan cómo el tomar decisiones no simplemente nos lleva a decir, no tengo alternativas y bueno, ya hay que tomar la decisión y compren el material. No. El proceso de toma de decisiones con el cual tenemos que estarnos manejando dentro de un proceso de manufactura es un proceso en el cual debemos de tener toda la información necesaria para tomar esas decisiones. Sin embargo, esas decisiones tienen que ser planteadas, tienen que ser evaluadas, tienen que ser inmiscuidas en un proceso de requerimiento de material. De verdad no consideren que la toma de decisiones en este caso es simplemente ver que no nos falte nada. No. En este caso, para el control de operaciones, tiene que ser una decisión inteligente. Una decisión que nos vaya a permitir abordar la parte más importante de nuestro proceso. Esa toma de decisiones es algo que realmente nos va a permitir no tener este tipo de problemas. El justo a tiempo nos va a decir, no traigas más de lo que no necesitas. Nos va a decir, fíjate bien cómo manejas el material. Nos va a decir, los problemas de comunicación o de calidad se generan con frecuencia por inventarios excesivos. ¡Claro! ¿Para qué traemos un lote de producto, luego traemos otro lote de producto? ¿Y qué es lo que va a pasar con calidad? Calidad nos va a reclamar, oye, espérame tantito, estoy analizando un producto el cual no vas a utilizar porque tienes un inventario excesivo, sin embargo me estás exigiendo un servicio que va vinculado por 3 fases: recepción de materiales, inspección de materiales, liberación de materiales, revisión de la producción, inspección de la producción y liberación de la producción. Son procesos que realmente no debemos de dejar atrás. Sin embargo, el justo a tiempo nos va a permitir el no tener ese tipo de características en donde estemos desperdiciando el mismo tiempo con los departamentos como de calidad, como el departamento que nos va a apoyar para darle continuidad a nuestros procesos. De verdad, todo esto lo debemos de tomar muy en cuenta. Muy en cuenta para que tengamos buenos sistemas de almacenaje, estemos manejando buenas estrategias y que las estrategias nos permitan generar todo ese contexto global para el mismo control de operaciones de nuestra empresa. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vamos a estar revisando lo que son los métodos de transporte. Vamos a ver que esos métodos son métodos totalmente generados con una base esencial, con una base en la cual vamos a estar inmiscuyendo procesos, vamos a estar generando una integración total de nuestros mismos procesos. Vamos a ver nuestra lámina, en donde vemos primero los programas repetitivos. Son patrones que se llevan a cabo de manera consistente. Esos patrones realmente tenemos que estarlos viendo como una forma de manejar el producto, como una forma de entender que el producto no necesariamente tiene que tener una característica en la cual el transporte
vaya a influir en la forma de manejarlo. Tiene que ser un patrón repetitivo. Si el producto es manejado siempre de una manera, siempre vamos a lograrlo, vamos a afectarlo de igual forma. Y entonces sí, vamos a poder entender y vamos a poder visualizar cómo estos medios de transporte nos van a apoyar para tener esos medios repetitivos. El siguiente, y como lo podemos ver en nuestra lámina, son las cargas mezcladas. Cuando se requieren embarques más frecuentes y no existen restricciones para hacerlo, podemos hacer cargas mezcladas. ¿Cómo se dan estas cargas mezcladas? Vamos a suponer que tenemos una compañía que se dedica a la distribución de productos cosméticos. Entonces, por una parte tenemos productos en gel, por otra parte tenemos shampoos, por otra parte tenemos maquillajes. ¿Qué es lo que quise manejar en todo esto? Lo que quise manejar en el ejemplo es cómo tenemos diferentes tecnologías, cómo tenemos diferentes formas de visualizar el proceso y cómo estas formas también nos permiten manejarlas en un mismo transporte, por ejemplo. Tenemos sin duda esos medios de transporte que se van generando y se van visualizando para poder entender el mismo proceso. Sin embargo, no dejemos atrás que los manejos son diferentes. Para poder cargar un corrugado de maquillaje no es igual cargar un corrugado de shampoo. El shampoo lo podemos aventar un poco. El maquillaje, si lo aventamos, podemos hacer que se caiga o se pierda la memoria en los productos. O manejar vidrio y manejar papel no es lo mismo. Sin embargo, sí existe esa posibilidad de manejar mezclas. Y las mezclas las podemos manejar en función de las características de manejo del producto. Tenemos que buscar similitud del producto para lo que son las mezclas. Otro tipo de método de transporte son las rutas regulares. El camión visita diario basado en una ruta y en vez de hacerlo cada semana. Esto depende mucho de las frecuencias, depende mucho de la manera en la que vamos a estar manejando los materiales para nuestros clientes. Estos materiales realmente van teniendo esa característica en la cual tenemos que ir consecuentando todo el mismo proceso. Un ejemplo de este tipo de métodos de transporte lo tiene, por ejemplo, la compañía Bimbo, la compañía Sabritas, la compañía Coca-Cola, la compañía PepsiCo. ¿Por qué? Porque todos ellos se dedican a hacer rutas específicas. Cuando tienen rutas específicas, nos vamos a dar cuenta que para ellos no es entregarnos un material una semana y ya vemos después, no, es continuo. La compañía Bimbo, por ejemplo, tiene una continuidad porque maneja fechas de caducidad. La compañía Sabritas también tiene fechas de caducidad, sin embargo, tiene un horizonte mayor. Y así es como realmente se manejan este tipo de compañías, por medio de rutas regulares. Tenemos otro que se llama la consolidación de fletes. Pueden reducir la variabilidad de los tiempos de distribución, reduciendo el manejo de materiales. ¿Cómo se hace una consolidación? A ver, vamos a entenderlo de una manera muy clara. Una consolidación se maneja de la siguiente manera. Tenemos nosotros fletes que se van a ir manejando en función del tiempo que tenemos para manejar nuestro producto. Y una vez que vamos manejando nuestro producto, vamos a ir generando esa característica. Por ejemplo, nosotros tenemos un almacén en esta zona y nuestro producto lo estamos transportando de una planta de aquí. Nosotros tenemos un camión que va a manejar un cierto tipo de producto, pero además hay otra compañía que también está manejando sus fletes. Entonces, de esta manera podemos entender que cuando llegan los fletes de la compañía A y llegan los fletes de la compañía B, vamos a ir generando los mismos recursos a un almacén general. ¿Qué es consolidar la carga? Significa que de alguna manera nosotros dejamos aquí el producto, dejamos otro producto y este almacén tiene que desplazar el producto hacia los clientes.
Entonces, esta carga tiene productos de la compañía A y esta carga tiene productos de la compañía B. ¿Qué significa consolidar los productos de la compañía A y B en las cantidades que necesitamos con nuestros clientes? ¿Se fijan cómo todo esto se va manejando dentro de un mismo proceso? ¿Se fijan cómo esto de alguna manera también tiene una consolidación? Y vamos a tomar el mismo ejemplo para el siguiente método, que es almacenes locales. Se usan de forma temporal, pueden ser de una caja de tráiler. Fíjense bien, ¿eh? Cuando esta compañía ya no tiene más espacio dentro de su almacén, puede hacer una carga temporal en uno de los trailers. De tal manera que al siguiente día, este tráiler va a salir a entregar el producto. Entonces ya no hicimos un proceso de almacenamiento en la compañía. Hicimos un proceso de almacenamiento temporal en el tráiler. Y así lo podemos manejar para diferentes trailers. Esa es una forma en la que podemos tomar ventaja cuando estamos manejando diferentes tipos de caminos, diferentes tipos de manejo dentro del almacenamiento. Y también otro tipo de almacenamiento que lo marca nuestra lámina es el ensamble final local. Se hace dentro del almacén, funciona cuando el tiempo de transporte es muy largo. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que el tiempo de transporte de estas compañías al almacén general es aproximadamente de un mes. Hay una compañía que lo hace y lo hace con mucha eficiencia. La compañía es la compañía Nike, en donde los modelos de tenis o Levi's, o algunas otras marcas como Levi's, que también lo manejan bajo la misma característica en el barco. Nosotros tenemos en esta parte el barco. ¿Qué es lo que está manejando el barco? Bueno, aquí ya está manejando un proceso. Entonces, en lugar de almacenar y hasta que se termine el proceso, yo lo mando en barco, durante el transporte podemos ir manejando hasta llegar al producto final. Esas son unas situaciones muy importantes dentro del mismo proceso. Son situaciones en las que debemos de entender que cuando manejamos este tipo de situaciones, podemos manejar tiempos. ¿Se acuerdan de los tiempos que estuvimos manejando? Tiempos de proceso, tiempos de cola, tiempos de espera. A lo mejor el tiempo de corrida va en función del mismo tiempo del movimiento que estamos haciendo con el mismo material. De verdad, es bien importante que vayamos entendiendo que todas estas características que tenemos dentro de nuestro proceso se puede visualizar en base a estos 6 métodos. ¿Cuáles son los 6 métodos? Nuevamente vamos a repetirlos y son muy importantes. Es programas repetitivos de transporte, cargas mezcladas, donde podemos meterle varios tipos de producto, rutas regulares, donde ya sabemos que cada día vamos a cierto tipo de almacenes o cierto tipo de tiendas, consolidación de fletes de diferentes empresas, consolidamos uno y lo mandamos, almacenes locales y ensamble final local. Ustedes han visto en las tiendas cómo existen productos oferta. Estos productos, sin duda, son productos que dicen les vendemos un desodorante 2 por 1. Pero para poderlo juntar, no necesariamente es un proceso que se hace dentro de la misma organización. Es un proceso que también se genera como una base que se puede hacer en el mismo almacén. Hay diferentes alternativas. Una alternativa es contratar a un contratista que vaya al almacén y que dentro de ese contrato que nosotros tengamos con él es que en el mismo almacén ensamble la oferta 2 por 1. Esos también son procesos donde el ensamble final es local. Ya no necesitamos de la planta para que nos esté dando esa operación. Sin embargo, ya estamos viendo o estamos teniendo un mayor horizonte para poder controlar una operación. Yo creo que aquí es el momento en el que ya debemos de pasar a esos métodos, a esas características en donde vamos a ver la calidad y la mejora continua. Iniciativas y conceptos que ya vamos a estar manejando, y es como se los dije desde un inicio de la sesión, ya son conceptos que vamos a empezar a manejar ya como parte del mismo control de operaciones, pero ya desde una perspectiva de mejora continua. Vamos a ver que existen técnicas, vamos a ver que existen formas, vamos a ver que en cada uno de estos procesos también van a irse integrados todas las necesidades que de alguna manera van a verse
involucradas dentro del proceso productivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos que es llevando a cabo iniciativas de calidad, eliminando del desperdicio e implantando planes de mejora continua. Se fijan como ya estamos pasando de una parte de almacenaje, ya vimos una parte de manufactura, ya vimos una parte de planeación. Ahora todos aquellos procesos que de alguna manera nos van a ayudar a controlar la operación ya van a ser totalmente inmiscuidos. Y ya hay algunos que se repiten y que los podemos ver. Primero, algunos de estos objetivos es la filosofía justo a tiempo, eliminación del desperdicio. Se aplica a todos los ambientes, como lo podemos ver en nuestra lámina. Y un esfuerzo para strive to, que significa cómo mandar a o cómo tenerlo, cómo agarrarlo y cómo manejarlo dentro de nuestro proceso, es alinear los procesos productivos, reducir actividades que no agregan valor, asegurar la efectividad de la ejecución de los procesos y permitir satisfacción total del cliente. Vamos a revisar estos puntos que son muy importantes para esta técnica que nos va a apoyar a la mejora continua. Vamos a ver el primer punto, que es alinear los procesos productivos. Significa estandarizar, que si sabemos que dentro de nuestras líneas de producción tenemos un proceso igual a otra línea, pero si las dos líneas de producción están manejando conceptos diferentes, vamos a estar visualizando que dentro de las mismas características debemos de hacer que todos lo hagan igual. Esta estandarización de procesos y esta disminución del desperdicio hace que cuando nosotros validamos un proceso, lo vamos a tener totalmente inmiscuido en las metas que nosotros estamos buscando con este proceso. El alinearlo es hacerlo de una manera igual, hacerlo de una manera coherente a las líneas similares. Y otra de las partes es reducir las actividades que no agregan valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos validado nuestro proceso y sabemos que dentro de nuestro proceso productivo no es necesario manejar cada una de las actividades que tenemos de calidad, como son inspección y reinspección del producto, las actividades que no nos van a agregar valor es porque de alguna manera son actividades que ya estamos validando, actividades que sabemos que no nos van a causar un problema. Sin embargo, no olvidemos que estas actividades debemos de eliminarlas. ¿Por qué? Porque son costosas, porque nuestra empresa no lo requiere y porque sin duda vamos a ir entendiendo que todas estas actividades van a irse inmiscuyendo en un proceso totalmente definido y validado. Entonces, mucho ojo en el momento en el que estemos utilizando esta técnica. Asegurar la efectividad de la ejecución de los procesos. No podemos dejar un proceso nada más porque estamos oyendo que estamos cambiando nuestro sistema. No podemos dejar ese proceso. Debemos de asegurar que la ejecución de cada uno de los pasos de proceso realmente se esté dando de acuerdo a lo planeado. Realmente se esté dando de acuerdo a una generación de recursos. Realmente estemos encontrando y estemos buscando que cuando ese proceso se va a ir interrelacionando, realmente se va a ejecutar de acuerdo a lo que teníamos planeado. Y permite la satisfacción del cliente, sin duda, ¿no? Estos clientes que de alguna manera tenemos que irlos apoyando, como la filosofía que he estado repitiendo y repitiendo, que es cliente feliz, eso es la calidad. Realmente cliente feliz es un concepto que yo he tomado y que yo les recomiendo que lo tomen. Si el cliente se considera que está feliz con el servicio que nosotros estamos dando, estamos encontrando la calidad de nuestros productos, estamos encontrando la calidad de nuestros procesos y estamos encontrando, sin duda, el control de las operaciones que nosotros tenemos dentro de nuestra misma organización. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos las iniciativas de calidad. La calidad puede ser definida a través de 5 enfoques principales. Vamos a ver esos enfoques de calidad que sin duda son parte esencial para lo que es el control de nuestras operaciones. La primera, la calidad que trasciende es un ideal, una condición de excelencia.
Veamos que esto es un enfoque. Es un enfoque que sin duda va a estar totalmente inmiscuido en todos aquellos procesos que tenemos. Es un enfoque en donde vemos que la calidad, si la calidad está trascendiendo dentro de nuestro sistema productivo, entonces ya está alcanzando niveles en los cuales no debemos de estarnos moviendo, niveles en los cuales debemos de estar enfocando nuestras actividades y controlando todas aquellas operaciones para que esa calidad continúe. La calidad basada en el producto se debe a los atributos del producto. Entendamos por atributos de un producto todas aquellas características que hacen que el producto funcione. Todas aquellas características que hacen que el producto cumpla con las necesidades de calidad totalmente definidas. Si el producto cumple con esos atributos, estamos logrando la calidad. La calidad que en un principio lo teníamos dentro de un plan de calidad, la calidad que dentro de un principio lo teníamos dentro de una especificación. ¿Se fijan cómo no nada más es decir, calidad es cliente feliz? Para que el cliente sea feliz tenemos que cumplir con ciertos atributos. Eso sí es la parte de control de calidad, es un enfoque de la calidad en la cual debemos de estar entendiéndonos y debemos de estar utilizándola dentro del mismo concepto del control de operaciones. La calidad basada en el usuario está definida por su propiedad de uso. Recordemos que cuando decimos que cuando la calidad está de alguna manera dándose, es porque la calidad está cumpliendo con esas características por las cuales fue diseñada. Si el producto cumple con la función para la cual fue diseñado, tenemos ese otro enfoque de calidad. Un enfoque que sin duda nos va a ayudar y nos va a apoyar a encontrar las alternativas en las cuales nosotros estemos fallando en un proceso. Sigue siendo parte de un control de operaciones. Vamos a ver el punto número 4, revisemos ese punto que es muy importante, es la calidad basada en la manufactura. Está definida por el cumplimiento de los requerimientos. ¿Qué es cumplimiento de requerimientos? Me dan una especificación, yo me pongo a hacer el producto y el producto cumple porque lo inspeccionaron y cumple con cada uno de esos requerimientos. Es un buen enfoque. Sin duda es un enfoque en el cual nos tenemos que apoyar. Pero por otra parte también debemos de entender que estos enfoques de la calidad también depende mucho del tipo de proceso que tenemos. Depende mucho de cómo estamos manejando nuestras operaciones con estos enfoques. No debemos de revolver todos los enfoques, también depende mucho de la etapa del proceso en el que nos estamos, en el que estamos dentro de nuestra planta. Eso es un enfoque muy importante. Y por último tenemos el enfoque número 5 y vamos a revisarlo. La calidad basada en valor se da por el grado de excelencia de un precio razonable. Este es un enfoque fuerte, ¿verdad? Realmente, cuando la calidad genera un valor en el producto, estamos ya entrando en terrenos totalmente expertos, ¿eh? Son terrenos en los que ya decimos, ojo, el precio es un poco más alto, pero ve la calidad que tiene el producto. Y muchas veces nos preguntamos y hemos visto a través del tiempo las compañías, los directores, etcétera, nos dicen, nuestro producto realmente está funcionando. Vamos a darlo más caro. Pero ¿qué necesitamos para que el producto se dé a un precio mayor? Necesitamos que el producto vaya encontrando esas características de calidad por las cuales está diferenciándose de los demás productos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos los sistemas de sonido, tenemos bocinas que tienen una fidelidad. Y vemos que existen bocinas que son un poco más caras, digo, no me gustaría mencionar marcas, pero que tienen una fidelidad mayor. Entonces, el primer producto, que es una bocina común, por dar un valor, nos cuesta 1,000 pesos. Pero en el mercado entra un nuevo producto que nos va a dar una mayor fidelidad,
va a ser un producto que ocupa menor espacio, tiene mayor potencia, etcétera, hablando de esta parte de audio. Sin embargo, el precio es mayor. A lo mejor no son 1,000 pesos, son 1,500. Pero ¿qué es lo que le está aportando valor al producto? La calidad. La calidad del producto que estamos ofreciendo es infinitamente superior al producto que estábamos revisando. Es ahí cuando el consumidor empieza a entender que sí, la calidad es parte de un proceso esencial y es parte de un proceso meticuloso en el cual tenemos que enfocarla. Entonces vamos a revisar esos cinco enfoques como un resumen para poder entrar ya en el contexto de lo que es la calidad. Primero, la calidad trasciende, la calidad que trasciende es un ideal, es una condición de excelencia. Muy bien. Punto número 2, la calidad basada en el producto se debe a atributos del producto, el producto que nosotros mismos definimos, el producto que nosotros mismos vamos entendiendo, el producto que nosotros mismos vamos integrando. La calidad basada en el usuario está definida por la propiedad de uso, si el producto funciona. La calidad basada en la manufactura está definida por el cumplimiento de los requerimientos. Y por último, la calidad basada en valor que dé el grado de excelencia a un producto. ¿Se fijan cómo todo esto se va definiendo como tal? Ahora bien, por último, vamos a revisar en esta sesión las iniciativas de calidad a ejecutarse. Existen 7 pasos para ejecutar la calidad. Vamos a entender estos pasos como pasos que van a irse inmiscuyendo en procesos tanto de almacenaje como en procesos de empresa. Estos pasos sin duda sí nos van a apoyar a ver esas dos características y esa parte esencial. Punto número 1, está identificar el o los problemas que tenemos. Punto número 2, es organizar al equipo de implantación. Punto número 3, como lo podemos ver en nuestra lámina, es verificar necesidades y misión. Punto número 4 es diagnosticar las causas de la calidad deficiente. Punto número 5, proporcionar un remedio. Punto número 6, manejar la resistencia al cambio. Y punto número 7 es instituir controles y mantener el compromiso. Estos puntos los vamos a estar revisando en la siguiente sesión. Sin embargo, debemos de entender ya que la calidad sigue siendo un proceso dinámico. La calidad es un proceso en el cual vamos a encontrar mejora continua. Vamos a encontrar que el trabajar en equipo, la calidad sí nos va a dar esa parte fundamental del mismo proceso. Tenemos que entender que la calidad ya es parte de nuestro control de operaciones. Tenemos que entender que ya fuera de los métodos de almacenaje, de planeación, de manufactura, etcétera, 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 ya empiezan a darse situaciones de mejora. Ya empiezan a darse situaciones en donde tenemos un ciclo, en donde estamos planeando, controlando, revisando y evaluando y además corrigiendo. Tenemos que analizar todas esas partes que son partes fundamentales de nuestro proceso y son partes que nos van a entregar una parte de la calidad de nuestro producto y una parte del servicio y del control de operaciones que tenemos en nuestra empresa. Nos vemos en la siguiente sesión, ya entrando en actividades de calidad y de mejora continua como parte de nuestro tema de control de operaciones. Muchísimas gracias.